Muy bien. Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Estamos en casa, estamos en familia, por eso podemos hacer este tipo de confianza. Y es verdad, porque estamos en la casa del Señor. Somos sus hijos. Y aun cuando Él ha dicho que su casa será llamada casa de oración y de adoración, es verdad. Pero tampoco estamos abusando de su confianza, por el contrario. Ahora sí queremos entregarnos a Él totalmente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Termina así la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo con una doxología. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Sea toda la gloria y toda la alabanza para ti, Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. A ti, Señor, venimos en esta mañana más vivos que nunca, porque estábamos muertos y hemos tenido vida y vida nueva en ti, Señor Jesús. Queremos, Señor, como dice esta doxología, darte todo el honor y toda la gloria, porque eres el único digno y merecedor de recibirla. Digno de gloria es nuestro Señor y digno de alabanza. Señor, te damos las gracias porque tu reino es un lugar, Señor, de refugio, un lugar, Señor, de paz, de protección, Señor. Tu reino, pero cuánto más, Señor, anhelamos el reino de los cielos, es decir, donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. No habrá la maldad ni el pecado. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Señor, tú eres quien nos has venido a buscar porque estábamos perdidos. Pero también, Señor, nuestro corazón anhela buscarte cada día. Y no es porque estés perdido, sino buscar un encuentro a diario contigo. Perdónanos las veces, Señor, que te hemos dado la espalda y no hemos querido hacerlo por cualquier circunstancia, Señor. Nada es excusable delante de ti, Señor, porque tú redimes, Señor, nuestro tiempo. Perdona nuestros pecados, Señor, que son muchos, Señor, pero te damos las gracias porque tú nos has perdonado en la cruz del Calvario. Pero, Señor, que tu sangre preciosa derramada para perdón de pecados no sea un motivo de abusar de parte nuestra, Señor, el regalo de la gracia, del perdón, del amor, de la salvación. Somos seguros en ti, Señor. Y venimos, Señor, en esta noche una vez más, Señor, para alabarte, para orar a ti, Señor, porque son muchos los motivos de oración que traemos, pero también para tener comunión los unos y los otros y orar de esa manera también los unos y los otros. También, Señor, de pedirnos perdón si nos hemos ofendido, porque así nos has enseñado. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos congregados, Señor, por amor a tu nombre en esta noche. Bendícenos, Señor, de principio a fin por tu misericordia. Señor, manada pequeña es la que te espera, manada pequeña en la cual incluso podemos mencionar nuestros nombres que están escritos, Señor, en tu libro. Gracias por la vida de Gabriel, de Jesús, de Ruth, en casa, por Leonor, por Israel, por Julio, por mi esposa, por Mariana, por Joseph, por Fran. Oramos, Señor, por nuestro hermano Jacob, quien ya ha salido del hospital y se encuentra en recuperación. Te damos la gracia, Señor, por nuestra hermana Manuela, que tal vez esté conectada
y por los que podrán conectarse. Oramos por nuestro hermano Elkin y su esposa y su hija viajando hoy, que lleguen sanos y salvos, Señor, al lugar donde los has llevado a pasar un tiempo. Señor, en tus manos está, Señor, la carta de oración de nuestra iglesia local. Y aquí estamos, Señor, con cánticos, con himnos y con salmos dispuestos para adorarte en primera instancia y abrir tu palabra. Señor, meditar en tu palabra, meditar en esa oración que nos enseñaste. Gracias te damos porque tú estás aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque si nosotros vivimos, es porque tú vives y reinas. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén en el nombre de Jesús. Mis hermanos, bienvenidos. Vamos a cantarle al Señor. Digámosle juntos, pongámonos de pie y adoremos y cantemos al Dios de nuestra salvación, al Dios de la gracia, nuestro bendito Jesús, nuestro Dios. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque Él es digno de recibir esa honra y esa gloria, que le amemos de todo corazón. Digno de honra y digno de alabanza y digno de honor es Él. ¿Quién? El Señor. Cristo es el Señor. Amén. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Me ha redimido, sí, por su sangre, sí, mi espíritu liberó. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Me ha redimido, sí, por su sangre, sí, mi espíritu liberó. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Alabado sea nuestro Señor. Vamos a orar y a meditar en su palabra. Quiero pedirle a nuestro hermano Jesús que pueda orar por su palabra. Oramos juntos y luego nos sentamos a los pies, no de mí, sino del Maestro, ¿vale? Jesús es el Maestro. Nos delega, por supuesto, su palabra, pero para mí es tremenda responsabilidad y por eso, cuánto más necesito las oraciones de los hermanos. Oramos al Señor por su palabra y por los predicados. Amén. Sí, Señor, bendito, te damos las gracias. Gracias porque podemos, como dice nuestro pastor, Señor, sentarnos a tus pies, Señor, para recibir de ti, Señor, las enseñanzas de tu palabra, Señor. Las enseñanzas que no solamente dirigen nuestros pasos, Señor, sino que también limpian y confortan nuestra alma, Señor. Gracias por todo tu misericordia, Señor, para con nosotros, que podemos tenerla, Señor. Ayúdanos a apreciarla cada día más, a amarla cada día más, Señor, y eso lleva, Señor, a la obediencia. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, en nuestros corazones, Señor, hacerte caso, Señor, obedecerte, venir a ti, a tus pies, Señor, y habernos arrepentido de nuestros pecados, Señor,
Y tú, Señor, como tu palabra es fiel, justa y verdadera, Señor, nos has salvado. Y por eso, Señor, tu misericordia no conoce límites ni fin, Señor. Gracias, otra vez, gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. En tus manos quedamos, Señor. Sé tú bendiciendo, Señor, a nuestro pastor, quien nos trae tu palabra, Señor, en esta tarde, y a nosotros que la escuchamos, Señor, poniendo mucha atención en lo que tú nos quieres decir a todo tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dar ese tiempo para que los hermanos se sienten. Y también darles ese tiempo para que tomen sus Biblias. Y vamos a abrir las Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Ya al inicio del culto de oración, pues leíamos los versículos del 9 al 13. Estamos meditando sobre la oración del Padre Nuestro, donde Jesús nos enseñó a orar. Fue una respuesta a una petición de sus discípulos en el tiempo en que el Señor les dijo estas palabras, que también, como su palabra que es viva, actual, eficaz, es también palabra para nosotros, que también somos sus discípulos, somos ovejas de su prado. Vamos a seguir meditando bíblicamente en esta oración modelo, que la han llamado el Padre Nuestro, porque así empieza. O sea, se invoca, no a cualquier Dios, sino al único y sabio Dios, nuestro bendito Dios, Padre Nuestro. Por eso así se titula la meditación bíblica. Jesús nos enseñó a orar. Y allí pues, a ver, bien, sí. Este es un recorderis de todos, digámoslo así, los pasos que tiene la oración. En mi Biblia de estudio compartía yo las notas que están ahí al pie de mi Biblia, que decían que esta oración sigue el modelo de oraciones del Antiguo Testamento y del judaísmo, es decir, Jesús las hacía en ese sentido, ¿vale? Y consta de una invocación inicial, que es el primer versículo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, esa es la invocación. Entonces, un sentido de pertenencia a quien invocamos. El sentido de pertenencia, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, pero recuérdalo, adoptados, porque nos habíamos alejado de Él a causa del pecado, pero hemos vuelto a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar. Y dice que también entonces consta de 7 peticiones. Algunos la ponen en 6 peticiones. Y precisamente hoy hemos llegado al versículo donde vamos a mirar por qué unos dicen que 6 y otros que 7. Vale. Cada parte tiene su razón. No vamos a entrar aquí a pelear ni por el uno ni por el otro, ni a tomar partido. Pero luego explicaremos por qué es mejor tener una consideración de seccionarlo en 7 partes. Se dice que las 3 primeras peticiones, ¿sí?, se refieren a Dios. Es decir, tu nombre, a Dios, tu reino, el reino de Dios, ¿vale? Y en tu nombre, pues, santificado sea. En tu reino, el anhelo del reino, ¿vale? Tu voluntad, es decir, la voluntad de nuestro Dios. Y las otras 4 peticiones corresponden a lo que es peticiones a la humanidad, ¿no? Una es de provisión, danos el pan, reflexionamos y meditamos en ella. La otra es del perdón, acerca del perdón, perdónanos, Señor. Y hoy vemos la 6ª petición, ¿vale? Realmente el verso 13 que dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, ¿vale? Entonces, ahí están las 2 últimas peticiones, la 6ª y la 7ª. Algunos dicen que es una sola, porque es, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, que eso es una sola, ¿vale? Pero otros consideran que es mejor dividirla, ese mismo versículo, en la 6ª petición y en la 7ª petición. Es decir, la 6ª sería, no nos dejes caer en tentación. Y la 7ª sería, líbranos del mal. Y vamos hoy a ver por qué.
porque también tiene sentido ponerla en 7 partes. No está mal tampoco que la pongan en 6 partes, porque igual se tiene que hablar de ambas cuestiones, es decir, acerca de la tentación y acerca de el poder del mal y del maligno. Entonces, por eso mejor seccionarlas para poderlas ver mejor así a la luz de la palabra. Y la doxología, sabemos que la doxología es un escrito bíblico donde se le da la gloria, la honra y el honor a nuestro Dios por medio de un pasaje. Algunos están en los escritos originales. De ese se dice que no están en los escritos antiguos, sino que se quedó allí puesto en las traducciones e incluso en las versiones que fueron luego adaptadas. Me refiero a la Septuaginta, que es como una versión griega del judaísmo, ¿vale? Entonces, en esas versiones que se llevaron, ya las incorporan porque también la iglesia empieza a poner aquí como una buena doxología para ese modelo de oración que les había encomendado el Señor Jesucristo, ¿vale? No vamos a entrar en ello tampoco, ¿vale? Aquí también vemos una parte muy conflictiva, ¿vale? Porque se habla de algunas traducciones más antiguas, como la Reina Valera, ¿vale? 1960, y casi todas las versiones de la Reina Valera, algunas versiones de la Biblia de las Américas, ¿vale? Ponen, y no nos metas en tentación, y con esto, casi que si uno no se detiene a meditar, de ahí viene la palabra meditemos en la oración, pues va a cuestionar a Dios, ¿cómo así? ¿Cómo así que le vamos a pedir? O sea, el Señor me mete en tentación. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra, pero también tenemos que informarnos que hay otras traducciones que también son muy válidas, la mayoría de ellas, ¿no? Incluso la Biblia de las Américas, ¿vale? Que es una buena traducción muy respetada. No estoy diciendo que la Reina Valera no lo sea, ¿vale? Pero algunos han dicho que realmente el texto original no se refiere a que el Señor nos meta, o sea, pedirle no nos metas en tentación, porque realmente el significado es no nos dejes caer, ¿vale? Entonces, podríamos leerlo, y por eso es bueno leer la Biblia paralelamente con otras versiones, ¿vale? Tomarnos esa, ¿sí? Y no quedarnos solamente y casarnos con una, me refiero a una, ¿vale? Si no, eso nos lo han enseñado cuando vamos al instituto bíblico, ¿vale? En los grados y en las asignaturas de teología, ¿vale? Incluso nos enseñan a que nosotros mismos podamos titular los pasajes, porque originalmente estos títulos que ustedes pueden ver allí, por ejemplo, la Biblia de las Américas, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13, pone el Padre Nuestro, ¿vale? La Reina Valera no, ¿ve? Cada uno va poniendo eso en los escritos originales, no están. Entonces nos ponen a hacer el ejercicio, bosquéjalo aquí, incluso tómate un poquito la molestia de que tal pasaje vaya de tal versículo a tal versículo, pero con contenido, ¿vale? Por eso, de ahí la importancia que vayamos este año ya a Instituto Bíblico Moclan, ¿vale? Vamos a dar un pasito más en el sentido del aprendizaje, porque son aspectos que sí debemos de estudiar y mirar, ¿vale? Porque solamente un cristiano maduro, no estoy hablando de que ahora nos vamos a creer más espirituales, entonces porque voy al instituto y voy a pasarle entonces en los libros a mi hermano más pequeño y mira cómo yo estoy estudiando. No se trata de eso, ¿vale? Pero sí se trata de poder escudriñar de una manera bien guiada, didáctica y enseñada sobre todas estas cuestiones. O sea, ¿por qué unas traducciones dicen y por qué otras? Algunos versículos de la Reina Valera tienen malas traducciones. No es que la Biblia tenga error, ¿verdad? Sino las traducciones, las copias, ¿vale? Gracias a Dios hoy podemos contar con los escritos originales y de las fuentes. La mayoría de ellas se basan realmente, fidedignamente, ¿ah? Traducirlas de los textos originales. Sabemos los textos originales, ¿no? Que fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo, algunas porciones en arameo, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sabemos por qué, porque hemos ido a unos discipulados preparados para servir, discipulado que transforma el corazón del cristianismo, y si no lo han hecho, los animo a que lo hagamos, ¿vale? Entonces allí podemos ver todo este tipo de
de cuestiones. Y en algunas de ellas, la Reina Valera se ha equivocado en traducir. No una generalidad que cambie, pero a la luz de otras versiones podemos verlo. Aquí vamos a mirar un poco eso. Por ejemplo, el verso 13 en la Nueva Biblia de las Américas dice, y no nos dejes caer, ¿ve? En tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, punto, amén. Contiene también la doxología, ¿vale? La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: no permitas que cedamos ante la tentación, coma, sino rescátanos del maligno. Y no pone la doxología. Ya les expliqué cuál era la doxología, ¿cierto? No la pone, ¿vale? Es pecado. Oh, no, ya. ¿Vale? Oh, eso. Recuerdo mucho que se armó luego en tiempos de recién salida de la nueva versión, que la nueva versión, se le hizo una tan mala propaganda a la nueva versión internacional, que esa Biblia era satánica. Y luego se demostró con el tiempo que no. Se argumentaron bien muchas cosas. Incluso, si leemos la Biblia textual, vamos a, que muchas veces Jesús y yo lo hemos comentado, ¿no? No viene incluso el Evangelio de Juan tan seguidamente, y uno diría que algo raro está pasando aquí, ¿no? Vale, pero no, realmente el concepto y el principio doctrinal es que la Biblia es infalible. La Biblia es perfecta. Las traducciones pueden tener algunos fallos de edición, algunos fallos de traducción, ¿vale? La Nueva Versión Internacional, el verso 13 lo pone así: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Muy parecido a la Nueva Traducción Viviente. Tampoco pone la doxología, ¿eh? La Biblia, traducción en lenguaje actual, dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Tampoco pone la doxología. Leo mi Biblia, la que tengo, la de batalla, la que cuando conocí al Señor, que gracias a Dios todavía la tengo. Dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Vale? Entonces, esto un poquito la referencia bíblica del texto que vamos a meditar en ello. Titulamos entonces la sexta petición: no nos dejes caer en tentación, ¿vale? Y casi que nos inscribimos con la mayoría de las traducciones, ¿vale? Realmente, cuando meditamos, recuerde que es una meditación, podríamos preguntarnos, y sería bueno que nos lo preguntáramos, ¿vale? Yo en principio digo, y el Espíritu Santo, no nos metas en tentación, Señor, me resisto. Yo al principio no era muy conocedor de las otras versiones, sufría mucho, le cuento, porque al principio, este versículo, sufría mucho con este versículo. Yo decía, no puede ser, y que esté escrito así, es que yo no creo que Dios me meta a mí en una tentación. Claro, porque yo luego iba a leer Santiago capítulo 1, entonces yo decía, aquí, pero me cuadra, aquí hay un error, con la misma Biblia. ¿No? Ya venimos comprendiendo que es cuestión de traducción. Realmente, entonces, la pregunta es, ¿qué es entonces realmente la petición? ¿Y cuál es la que más encaja sin traicionar la fidelidad a los escritos originales? Porque la tentación viene. Y es en la tentación donde nosotros somos probados. Pruebas o tentaciones. En una tentación hay una gran prueba. Y recuerden que nuestra fe es puesta a prueba. Y la pregunta entonces, ¿es Dios malo si me pone a prueba? Nunca. Porque es una promesa, nuestra fe es probada. Y probada incluso bíblicamente la referencia que se da como se prueba el oro, con fuego. Alguna vez yo decía en una forma de hablar que lo derrite, y entonces llegó Marcela, que es química. El oro no se derrite, se funde. Yo, perdón, ella es química. Bueno, sí, tiene razón. Se funde, sí, pero bueno, se forma una colada, ¿no? La cuestión es que se lleva el elemento y el oro a un estado tal para luego sacar una joya preciosa. Y el hecho de que se funda no pierde su valor. ¿No? Y por medio de que se purifica, digamos, ese metal, ¿no? Igual nuestra fe.
O sea, nuestra fe es tan valiosa para el Señor, pero se purifica y se purifica por medio del fuego. Es una súplica por la ayuda providencial. Recuerden que Dios, en su providencia, en su provisión, de parte de nosotros nos da, así mismo como nos lleva, que sí permite. Bueno, recuerden cuando el Señor le dice a Pedro, voy a orar por ti, porque esta noche, digamos, porque así era, vas a ser zarandeado. Y zarandeado significaba que iba a ser probado, incluso iba a ser tentado. Y Pedro falló. Y posiblemente pecó, claro que pecó, pero se arrepintió y fue perdonado. E incluso el Señor Jesús en la oración del huerto del Getsemaní le dijo, oren para que no entren en tentación. Entonces de ahí muchos es que dicen que, por eso es que la Reina Valera traduce, no nos metas en tentación, porque el Señor Jesucristo en la oración del huerto del Getsemaní dijo, oren para que no entren, entonces no nos metas en tentación. Pero yo creo que es una mala traducción, ¿vale? Realmente la más válida, no nos dejes caer. El hecho es que viene la tentación. Evidentemente, por la tentación es que tenemos el serio problema con nuestro Dios. Pecado original. Y las luchas constantes, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces es una súplica. Y al ser una súplica es una oración. Y por eso Jesús nos enseñó a orar, incluyendo, no nos dejes caer en la tentación. Hay una diaria confrontación con la tentación del pecado. Y Pablo, en sus escritos, lo reconoce de una manera tal que dice, miserable de mí que pudiendo hacer el bien, hago el mal. ¿Mm? Pero le pide ayuda a Dios, o sea, le suplica, en su oración. Santiago 1, 13 y 14, luego lo leemos, deja claro que Dios no nos tienta para hacer el mal, sino que más bien nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, es decir, nuestra lujuria, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, de ahí la enseñanza de Jesús de pedir y de ahí separarlo, porque si lo dejamos muy unido, yo no digo que esté mal que lo hayan dejado en 6 peticiones, pero si caemos en la tentación de dejarlo unido, el versículo 13 me refiero, que es unido, pero me refiero a, y no nos dejes caer en tentación y no del mal, porque es que el diablo siempre me hace caer. Y entonces echo balones para afuera, yo soy muy bueno, yo no hago nada. No nos dejes caer en tentación, Señor, primero estás en mí, en mi naturaleza pecaminosa. La parte central de todas las enseñanzas que José de Segovia daba, el fin de semana que tuve la oportunidad de estar con los hermanos en Tenerife, reflexionando sobre también la cultura y el mundo, reflexionaba mucho sobre la naturaleza humana. Es realmente Dios quien lo ha hecho todo por nosotros. El pecado fue tan terrible. El hombre no busca a Dios, Romanos 1. Si nosotros realmente hemos sido salvos es porque Él vino a buscarnos y porque nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y gloria a Dios que fue así. Entonces, por eso muchos estudiosos dicen, dejar la 6ª petición, no nos dejes caer en tentación, es decir, esa lucha nuestra con nuestra naturaleza pecaminosa, porque todavía, y de ahí Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, carnes versus espíritu, la lucha. Sin embargo, Dios sí nos prueba.
E incluso cuando Jesús nos enseña, él mismo fue llevado a la tentación. Recuérdenlo, en el desierto, ¿a qué fue llevado el desierto? Siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. ¿Y el diablo lo tentó? Sí. Fue llevado al desierto para ser tentado. Lo llevó Dios, lo permite Dios, porque Santiago, no nos vamos a tropezar con nuestra misma piedra, me refiero, o a tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Yo soy más malo para poner esos refranes, pero es eso. Dios nos prueba para purificarnos, para arraigarnos y hacernos crecer en nuestra fe en Él. Y tiene que ver con la lucha con el pecado. Porque nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Por eso tiene mucho sentido que el Señor lo incluya en la petición de la oración modelo del Padre Nuestro. Y mucho cuando vamos a venir a orar, no solo hoy, sino todos los días. El reconocimiento de que somos pecadores, pero ya somos nacidos de nuevo. Pero no confiarnos, que ese es el pecado también, y la tentación también, de sentirme tan seguro que lo estoy, pero seguro de mí mismo, soy cristiano, soy un hijo de Dios, lo hago todo muy bien, como el fariseo. Y luego, realmente, soy más débil y más pobre y más desnudo. Por eso hay que pedirlo de Él. No nos dejes caer, Señor, en la tentación. Y caemos. Abraham fue probado. Y aun cuando es hombre de fe y hay mucho legado en él, cometió errores. Y errores que se pagaron. Mintió para protegerse. Desobedeció porque dejó que Sara decidiera por él. Y de David, que ya lo veíamos en la última ocasión que reflexionábamos en estas meditaciones sobre el Padre Nuestro. Pedro, Job no fue probado y no fue tentado. Su propia mujer, que le dice, y los amigos que vinieron a ayudarle, vaya ayuda. ¿Eres tú el culpable, Job? Por esto eres muy pecador, no sé qué más, y una cantidad de cosas. Y sabemos el primer capítulo, cómo se gesta y nos confunde, entre comillas, ¿no? Terminamos por decir, no, evidentemente que no, pero Dios permite. Lo que sí tenemos que seguir teniendo muy claro es que nunca es el deseo de nuestro Dios conducirnos al mal en sí, o sea, porque le apeteció, no. Por lo tanto, el mensaje es resistir al diablo, al enemigo, porque se nos promete que éste huirá de nosotros, que es lo que complementa luego Santiago, luego lo miramos. El hecho es que quien sinceramente busca el perdón de sus pecados pasados y tiene la seguridad del perdón, es decir, ha nacido de nuevo, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos reconocido que somos pecadores, acepto el perdón de nuestro Señor en la cruz del Calvario, su obra poderosa y su regalo de la gracia. Pero aún así nosotros tenemos que seguir siendo diligentes en no seguir pecando, porque pues si Dios ha perdonado mis pecados, Él me va a comprender. O sea, no pecar deliberadamente, que es otra cuestión. Pablo llega a decir que aquel que se proponga estar firme, mire que no caiga. E incluso el versículo que sigue luego, eso está en 1 Corintios capítulo 10, verso 12 o 13, luego lo miramos. Porque ahí llega a complementarlo cuando dice, pero tengan confianza, lo estoy parafraseando, que el Señor no les ha colocado una prueba más de la que no podamos soportar. Y creo que habla de la tentación, luego lo miramos, ¿vale? Recuérdenmelo si lo paso por alto, no está aquí, pero tiene que ver con eso.
como Pablo que dice, ser conscientes de que queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí. Y por eso se nos enseña de parte del Señor a hacer esta sexta petición que viene naturalmente al final de la anterior. ¿Cuál fue la anterior? Recuérdenlo, mis hermanos. Perdónanos, Señor. ¿Recuerdan? Esa fue la anterior. Y en efecto, entonces, fluye de ella instintivamente en el corazón de todo creyente sincero. La dificultad al interpretar esta petición, ya que es cierto que Dios conduce a su pueblo, como en el caso de Abraham y de Cristo mismo, a circunstancias diseñadas para tentarlos, como que si entráramos en la tentación. El concepto claro es que Él quiere probar la firmeza de nuestra fe. La oración en este aspecto es para no ceder a la tentación. ¿Ven las otras traducciones? No permitas que cedamos ante la tentación, que es casi no nos dejes caer, porque el salir perdedores en la tentación es la caída, por eso se habla de la caída original, la caída en el jardín del Edén, es una caída, o sea, es una posición que no nos permite estar de pie ni levantados delante del Señor, caemos, e incluso caemos mortalmente también a causa del pecado, la paga del pecado es la muerte, pero aún así ya siendo salvos, seguir orando para no ceder a la tentación y por lo tanto como un equivalente a un SOS, ¿no? Socorro, auxilio, pero ¿a quién? A Dios. Un pedido de apoyo y de líbrame cuando somos tentados. Nosotros entonces nos inclinamos a entenderlo así como una oración para no ser inducidos o arrastrados, pero reconociendo que lo primario es nuestra voluntad propia que muchas veces cede a la tentación. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, pidió y ordenó a sus discípulos que orasen para que no entraran en tentación. Y fue precisamente esto lo que necesitaba y dejó de pedir Pedro. Cuando uno lo lee en ese contexto, uno dice, ¿por qué les dijo él eso esa noche? Oren para que no entren en tentación. Sabía que ellos iban a ser tentados a muchas cosas, a abandonar, a renunciar, a traicionarlo. Y de pronto a estar en el lugar equivocado. Pedro realmente estaba en el lugar equivocado y muchas veces por intentar, y estaba equivocado sinceramente, pero estaba errado. ¿Vale? Y se metió en una zona peligrosísima, tanto que cuando miró alrededor, no, yo no conozco a ese hombre, porque era. Y aun cuando él luego moriré por ti. De su propia iniciativa, y a pesar de las dificultades, Pedro se metió en el palacio del sumo sacerdote. Y nosotros, ¿a qué palacio de mal nos podremos estar metiendo? Y allí él, una vez dentro, absorbido en el escenario y el ambiente de la tentación, cayó. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces no habremos caído? ¿Y cuántas veces no habremos sido perdonados? Porque cuántas veces de verdad, entonces le hemos dicho, Señor, perdóname. El discípulo pasa por un desierto, todos. Y qué bueno que pasemos, porque podremos contar historias de salvación. El Señor ha sido bueno. El Señor me salvó, pero probó mi fe y me rescató. Me sacó y escuché su voz y yo me entregué a Él. Pero han quedado cicatrices. Pero no dejes que esas cicatrices sean para que el enemigo te siga acusando, sino que esas cicatrices descansen en las cicatrices de nuestro Señor. Para decir, por ti, Señor, porque me rescataste. Prefiero estar atado a ti, a tu mano,
tú no me devoras, el enemigo sí. Por eso luego viene, líbranos del mal. Ya las otras traducciones ponen y le van dando quién es el príncipe de este mundo y el príncipe del mal. Por eso otras traducciones ponen, Nueva Versión Internacional, líbranos del maligno. Traducción en lenguaje actual, líbranos del poder del diablo. Tiene poder todavía, y bastante. Y por eso nuestra naturaleza pecaminosa, uno, fuerte. El mundo también nos tienta. Y el Señor, la noche que iba a ser entregado, oró por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y el diablo. Pero ¿qué dice la palabra? Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Él me ha hecho más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mateo 26, versículo 41. Abramos la Biblia porque aun cuando lo he dicho, también es muy bueno el ejercicio de abrirlo y decirle, sí, aquí está. Estamos conectados con la palabra. Es un extracto, es un versículo y no se saca del contexto. Está en la oración del huerto del Getsemaní. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la traducción que tiene la Biblia que tengo aquí. Tengo como 3 Biblias aquí. Porque la Nueva Traducción Viviente dice, velen y oren para que no se den ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Eso les recomendó, les pidió. Algunos dicen fue que el pecado de ellos fue que se pusieron a dormir. Sí, también es pecado. Pero el pecado fue que no oraron, porque luego iban a ser tentados de una manera brutal. Y el propio Señor Jesús ora por Él mismo. Realmente cuando Él dice, pasa de mí esta copa, está diciendo, Señor, no me dejes caer, porque Él fue tentado allí también en la cruz del Calvario. Recuérdalo cuántas ocasiones el enemigo se le pone al frente 2 ladrones, los 2 de ellos al principio dándole. Uno de ellos arrepiente, pero el otro no cambia. Y suelten a Barrabás. Y luego, bájate de la cruz. Puñetazos, escupitazos. ¿No es fuerte esa tentación? ¿Para qué? Para que como cuando fue llevado al desierto, mejor podría haber pecado de muchas formas. Una provocación a un extremo humanamente tal que se levante y se acabó. Manda con el solo poder de su palabra o una legión de ángeles y ¡ruah! Pero hubiera pecado. Porque se hubiera abortado el plan de salvación que debía llevarse, en efecto, que siendo tentado a lo sumo, Él puede interceder por nosotros, puede salvarnos. A la luz de Santiago, entonces ahora sí vamos a leer Santiago, ¿vale? Vamos a abrir las Biblias en Santiago. Santiago 1, vamos a ubicarnos desde el verso 12 hasta el verso 18. Y me gusta mucho la traducción que tiene la Nueva Biblia de las Américas, ¿vale? Uno por el título que le pone, las otras no le ponen así, dice, la tentación explicada, porque la primera pregunta que le podríamos hacer, no nos dejes caer en la tentación, hemos estado hablando de la tentación. Yo sé que si les pregunto a vosotros, tenemos unos principios básicos de saber qué es la tentación, pero si queremos leer exactamente, y la Nueva Biblia de las Américas, si lo pueden leer, mirarlo en los móviles, hoy en día, nosotros podemos tener varias versiones de Biblias con un móvil. La aplicación esta, no sé cómo se llama, pero hay una que se llama Bible Gateway. Tiene todas las versiones en inglés, en español, en árabe, en chino, y las tiene en español de tales y tales y tales y tales y tales. La Nueva Biblia de las Américas titula este pasaje
la tentación explicada, es decir, o sea, ¿qué es bíblicamente la tentación? Y allí explica por qué Dios no tienta a nadie para resolver el versículo que estamos hablando, que puede crearnos un conflicto de traducción. Santiago 1, versículos del 12 al 18, Nueva Biblia de las Américas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿No les suena muy familiar? Sé fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte implica resistir toda tentación. Hombre, humanamente es imposible para nosotros. Caemos. Pero tenemos quien nos levante si nos arrepentimos de corazón. La idea es no caer cada 2 por 3. Versículo 13, que nadie diga cuando es tentado. Aquí lo resuelve la misma Biblia, pero realmente es una mala traducción. Soy tentado por Dios, lo abro entre comillas. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Solución bíblica de una traducción. Entonces, ¿con qué me quedo? Teniendo la Reina Valera, que yo sé que es la mayoría que tenemos nosotros. En cuanto al mensaje, no nos dejes caer en la tentación. Por eso, si no sabemos el Padre Nuestro de memoria, cuando lleguemos a la parte, y no nos metas en tentación, ¿cuántas veces de pequeños tal vez, y los que venimos de familias de católicos, no sé qué, que nos hacían recitar, y Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y no nos metas en tentación, y no me... Y chacho, y eso es un mensaje subliminal. ¿Cómo que Dios me mete en tentación? Y yo que no era creyente y que me quería tener todos los argumentos, ¿por qué no creo en Dios? Dios, ¿cómo me va a meter a mí en tentación? No creo en eso. Me resistía luego ya más grande a que mi mamá nos llevara cuando se ponía a rezar el rosario porque tenía una virgen. Gracias a Dios esa virgen se la llevó el río. Mi madre ahora es creyente en Cristo Jesús. Versículo 14, sino que cada uno, sí, entonces ¿quién nos tienta? Mira cómo empieza, y de ahí entonces la explicación en el verso 14 de Santiago, de que por qué ponemos 7 peticiones en vez de 6, porque queremos tratarnos a nosotros mismos. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por el diablo. No lo dice así. Por su propia pasión. Y le pone palabras hasta muy bonitas. Otras versiones por su propia concupiscencia, otras por su propio pecado. Así. Por nuestro propio pecado. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Y aquí está la solución, la esperanza. Porque si lo dejamos así, entonces, pues entonces, si yo soy tan malo, entonces, ¿qué esperanza tenemos? Sí, yo soy tan malo, pero tengo un Salvador, un Señor. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde descendió Jesús? Ahora vamos a volver a celebrar la Navidad. Vino y descendió para venir a nuestro lugar y tomar la forma humana, es decir, encarnarse para poder ser ofrecido con su cuerpo y su sangre para que nosotros fuésemos perdonados y tuviéramos vida eterna. Desciende del Padre de las luces. Las verdaderas luces de la Navidad son estas, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de sus criaturas. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente.
Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hay promesa cuando oramos y le pedimos su ayuda para que no nos deje caer en la tentación. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Más sencillo, entonces, sería considerar el término tentación como prueba, que es una de las acepciones básicas del término griego que se utiliza para esa palabra. En griego la tentación es peirazo, prueba, probado a extremo. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado, probado. Es apropiado que oremos. No nos dejes caer en la tentación. No podríamos vencer sin tu ayuda, Señor. Ese es el parafraseado complementario. Primera de Corintios, que les dije que no me dejaran olvidar. Capítulo 10, búsquenlo, mis hermanos. Versículos 12 y 13. Si alguien lo tiene, no lo tengo aquí, ayúdenme a leerlo. Y Franklin le pasa el micrófono porque creo que habrá alguna persona. Si no hay una persona en el Zoom, tranquilo. Pero si hay alguna, por favor, pasen el micrófono para que la hermana que está en el Zoom pueda. Creo que Jesús se animó a leer y entonces ya lo tengo fichado ahí para leer. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. El pasaje que no estaba aquí puesto en la meditación, pero es lo que estamos hablando, mis hermanos. Dios ciertamente permite que seamos probados, pero para fortalecer nuestra fe. Entonces, ese es un noble propósito, un buen propósito. ¿Cómo lo vamos a cuestionar? Porque nos pruebe. Lo queremos todo fácil también. Realmente la salvación ha sido gratuita y no hay nada que hagamos que lo pueda superar. Pero no significa que yo me eche a vivir en la salvación y no procure en el Señor echar raíces, crecer y dar fruto. De ahí el lema de la iglesia este año, como árboles plantados en el Señor, pero con propósito y propósito de vida. Y eso también hará que nosotros, como si el Señor nos recordara de nuestra necesidad de andar con nuestra mano firmemente puesta en Él. Venga, para terminar, un ejercicio de espadachines bíblicos que nos ayuden un poquito. Romanos 5:3, Karina lo lee. Gracias, Karina, por decir sí. Luego Joseph, si quiere leer Romanos 8:18. 5:3. Romanos 5:3. Y nos, hola. 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. La lista seguiría muy buena, pero vamos a dejarla allí porque es tan bueno ese sobre la fe probada en la tentación. 8:18 creo que lo tiene Joseph, ¿no? Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Y luego más adelante, en el versículo 28, Israel lo quiere leer. Nos complementa bien este viaje como espadachines de la Biblia sobre lo bueno que es ser probado, la verdad que sí. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todas las cosas, incluidas las de las tentaciones y las de las pruebas. Recuerden, no es que Dios nos tiente, pero lo permite. Pero lo permite y nos da una esperanza. Resistirle. Pero recuérdalo también. Nuestra vieja naturaleza, que todavía está allí luchando contra la nueva, la corriente de este mundo y el diablo. Y el diablo, aparte de que tiene poder, no es que esté solito. Una tercera parte de que ya son llamados demonios y espíritus malignos forman parte de su legión. Pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. 2/3 de ángeles, pero el Todopoderoso, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no solo eso, sino un ejército de soldados que nos arropamos en comunión para protegernos, orando los unos por los otros. De ahí la importancia de orar juntos y de orar juntos en la iglesia, martes, jueves y domingos. Aprovechemos el tiempo, mis hermanos. Gracias, Señor, porque cuando oramos a ti con un corazón sincero, no nos dejas caer en la tentación. Y si caemos, Señor, es porque hemos sido nosotros, Señor. Pero abogado tenemos. Y en ti, Señor, con un corazón contrito, humillado y arrepentido, tenemos la firme esperanza de que nos levantarás, como levantaste a aquellos hombres que también fueron probados, pero que pidieron perdón. Moisés fue uno de ellos, Señor, que pecó porque se dejó provocar por el pueblo y no pudo. No pudo, ¿no? Sino que le dijiste, no entrarás a la Canaán terrenal, pero está en la Canaán celestial. Nosotros te damos las gracias porque de tu mano iremos, Señor. Venga tu reino, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria. Amén. Nos queda la séptima petición entonces comprendimos hoy por qué unos dicen son 6 peticiones, no, son 7 peticiones, pero eso realmente no es el punto importante de entrar nosotros. No, yo me inscribo en la escuela de tal hombre, Sugel, no sé qué más, el otro por aquí, por allá, John MacArthur por aquí, porque ese hombre sí tiene muchas cosas buenas, pero a veces son muy dogmáticos y muy cerrados y muy radicales. Solo Jesús tiene el equilibrio perfecto y el poder de su Santo Espíritu morando en nosotros para que seamos guiados por su palabra. Sigamos buscando al Señor en oración, en súplica y en ruegos. Nos despedimos así entonces, cantándoselo al Señor. Es una oración, Señor, yo te busco con fuego en mi corazón.
adoramos juntos y nos despedimos en oración. Amén. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recíbeme. Adoración, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor, por permitirnos clamar, rogar y pedir a ti, Señor, por medio de la oración. Nos sentimos escuchados y atendidos y suplidos porque estamos completos en ti, Señor.
Gracias porque nos proteges también en el regreso a nuestros hogares, lo bendices y también en el descanso, Señor. Y en preparar, Señor, un nuevo día en ti, Señor, Dios mediante. Podamos vivirlo siempre en victoria, fieles a ti, llevando no solo el rebaño, sino también nuestros rebaños familiares. Pero también te pedimos por aquel creyente cristiano que es solo en su casa, rodeado tal vez de inconversos, como pedía nuestra hermana Karina. Pedimos por esos familiares, esposos de hermanas también allí. Gracias por el día de mañana, porque el mañana y la esperanza y el futuro están en ti, Señor Jesús. Clamamos, Señor, por una temporada, Señor, que el mundo pueda escuchar de tu evangelio, que como iglesia lo podamos llevar y ser de testimonio. Ayúdanos a hablar de la verdadera Navidad con tu poder, Señor. El Todopoderoso está con nosotros por la misericordia. Clamamos por aquellos que estás salvando y te pedimos porque hay muchos que están cercanos a nosotros. Y vuelve con lazos de amor a tus hijos pródigos. Gracias porque aún también encomendamos la carta de oración de nuestra iglesia local. En el nombre de Jesús, amén. Buen regreso a casa, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.